La gran cantidad de muertes de celebridades en estos últimos años ha llegado más rápido de lo que se creía. Por ejemplo, en el año 2016, la leyenda del boxeo, Muhammad Ali, falleció luego de una batalla de 32 años contra una enfermedad de Parkinson. En el año 2017 reclamó al ícono del rock Chuck Berry y también al íntegro James Bond, Sir Roger Moore. Pero también ha dado su último saludo en estos últimos años a algunas celebridades. Pero aunque todas estas muertes fueron un golpe para millones de fanáticos que tenían estos personajes alrededor del mundo, ninguno de ellos arrojó sorpresa en los informes de autopsia. A veces los hallazgos realizados por los forenses son más impactantes que la muerte misma, y es especialmente cierto en el mundo extraño y maravilloso de las celebridades, desde locos cócteles hasta lesiones demasiado graves como para imaginarse. He aquí están las cosas más inquietantes que se han revelado en los informes de autopsias de estas celebridades. Somos 007 Ernie Videos y te damos gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y soy. Johnny Lewis una vez tuvo el mundo a sus pies. El enjuto joven actor, para no decir delgado, se forjó una reputación como nuevo talento, con apariciones en Smallville, The O.C. y en otras series. Pero a pesar de que su personaje de Alf Sack era popular entre los fanáticos del programa de motociclismo FX, Lewis quería salirse. Le dijo a su padre que las líneas argumentales se estaban volviendo demasiado violentas para su gusto, aunque irónicamente, las circunstancias de su propia muerte terminaron siendo más inquietantes que cualquier cosa que tuviera que representar en el programa. Johnny Lewis entró en una espiral descendente después de abandonar Hijos de la Anarquía, pasando por una batalla de custodia infructuosa sobre su hijo y siendo arrestado repentinamente por robo. Él decidió cambiar su vida y reservó una habitación y se retiró a una mansión de estilo español del año 1927, operada por una adinerada patrona de las artes llamada Kathy Davis. La mujer de 81 años había estado compartiendo su propiedad pacíficamente con escritores y artistas durante años, y Lewis sería su último inquilino. Los vecinos llamaron a la policía a la villa y encontraron a Lewis en el camino de entrada. Su cuenca del ojo izquierdo se agrietó y su cráneo estaba hecho añicos. Él se había caído del techo. Fue lo que hizo antes de caer lo que conmocionó al mundo. El aspirante novelista había golpeado a la señora Davis y a su gato hasta causarles la muerte. La suposición era que Lewis estaba loco por las drogas en ese momento, pero lo inquietante de su autopsia fue que estaba completamente limpio cuando lo hizo. A menos que seas un fanático del terror clásico, es probable que nunca hayas oído hablar de Heather O'Rourke. Pero en el año 1988 su desgarradora historia fue la comidilla de medio mundo. O'Rourke interpretó a Carol Ann en la famosa trilogía de películas Poltergeist, aunque nunca llegó a ver cómo resultó la tercera película porque falleció a la edad de 12 años. La joven actriz murió en una mesa de operaciones en el Hospital de Niños de San Diego, que identificó la causa de la muerte como estenosis intestinal, una obstrucción intestinal grave que O'Rourke aparentemente había sufrido en silencio desde su nacimiento. Según un portavoz del hospital, la obstrucción intestinal causó una infección que a su vez provocó un shock séptico. El choque provocó un paro cardíaco y pulmonar completo. Sin embargo, esta condición fue una noticia para sus padres, quienes no tenían ni idea de lo que vendría cuando la llevaron rápidamente al hospital, después de que ella desarrollara síntomas similares a la gripe.
pero cuando fue transportada en avión a San Diego, se encontraba en una situación muy crítica y los cirujanos no pudieron salvarla. Mientras que su familia estaba inicialmente demasiado angustiada como para hacer una declaración, después de leer el informe de la autopsia, decidieron presentar una demanda por homicidio culposo ante el Tribunal Superior de California en el condado de San Diego, alegando que la enfermedad de Heather había sido diagnosticada erróneamente. Fue una obstrucción intestinal que probablemente había estado presente desde su nacimiento. Su madre dijo: los rayos X tomados, si se lo hubiesen hecho correctamente, habrían revelado que este era el tipo de afección que debería haber sido tratada quirúrgicamente, pero no fue así. En el año 2013, los fanáticos de Glee se reunieron en sus misas para rendir homenaje a Cody Mountain, quien murió solo en una habitación de hotel en Vancouver, Canadá, a la edad de 31 años. El público se sorprendió al saber que el actor murió de una reacción tóxica causada por altos niveles de alcohol y heroína, aunque aquellos cercanos a él afirmaron que había estado tratando de hablar sobre sus problemas con el abuso de sustancias durante años. Antes de morir, Mountain protagonizó una película, muy mala por cierto, llamada Mechanic, donde interpretó a un convicto adicto a las drogas, que sin querer queriendo se terminaría convirtiendo en la historia de su vida. El director Josh Waller dijo a People que Mountain, prácticamente la película, era un reflejo de su vida. A pesar de intentar mantenerse sobrio durante los periodos de rehabilitación, Mountain volvió a sus viejos hábitos y para cuando la policía lo encontró colapsado en el suelo del hotel Pacific Rim, era demasiado tarde para la reanimación. Mountain había estado muerto durante varias horas, decía una parte del informe forense, y seguía diciendo que tenía una parafernalia que incluía una cuchara con residuos de medicamentos y una aguja hipodérmica usada. Se encontraron también junto a su cuerpo 2 botellas de champaña vacías. Al igual que su padre Bruce, Brandon Lee murió en circunstancias que suplican convertirse en teorías de conspiración. Bruce Lee era una imagen de la salud física cuando cayó muerto a la edad de 32 años en 1973, dejando a todo el mundo sorprendido, lo que llevó a muchos a especular sobre cómo había muerto y si había sido asesinado mediante un juego sucio. El maestro de karate Ed Parker fue tan lejos como acusó a los herbolarios chinos de haberlo envenenado. En el caso de su hijo Brandon, el público sabía que había muerto luego de un accidente en el set de la película de fantasía negra de Alex Proyas, El Cuervo, aunque cuando se publicó el informe de la autopsia, el artista marcial y las banderas rojas se encendieron. Los médicos forenses se sorprendieron cuando encontraron a la bala calibre 44 alojada en la columna vertebral de Lee, planteando preguntas sobre el estándar de salud y seguridad en las películas de Hollywood. El joven de 28 años de edad recibió un disparo cuando se disparó el arma propulsora, que contenía una bala de salva o ficticia, esas que parecen reales pero que no lo son, y que se usan para disparar en primer plano y hacer que el arma parezca cargada. Los utileros pensaron que ya no estaba cargada y por eso dispararon sobre él, haciendo un agujero del tamaño de una moneda de $1 de plata en su abdomen. Los cirujanos trabajaron incansablemente para reparar el extenso daño vascular e intestinal causado por la bala ficticia. Hicieron una transfusión a Lee de 60 pintas de sangre, suficiente para 5 hombres adultos, durante sus fallidos intentos de salvarle la vida. Pero todo fue en vano.
Ledger falleció antes de que pudiera recoger los frutos que cultivó cuando hizo el papel de Joker en el año 2008 en Batman, el Caballero de la Noche, y se ganó un Oscar póstumo como mejor actor de reparto. El australiano se lanzó a la mentalidad del Joker, el payaso oscuro, por completo. Se encerró en una habitación, nada más y nada menos que con un diario y sus propios pensamientos. Su padre en un documental confesó que se encerró durante semanas en una habitación de hotel y dijo, le gustaba zambullirse en sus personajes, pero esta vez realmente el papel de Joker lo llevó a un nivel superior. En el documental se permitió ver la revista que Ledger mantenía y que contenía fotografías de hienas salvajes y fotogramas de Malcolm McDowell y también de Stanley Kubrick. La parte más escalofriante del libro fue la página final, sin embargo, en la que Ledger había garabateado las palabras adiós, adiós. Muchos creyeron, y todavía creen hoy en día, que cuando hizo The Joker, mató a Ledger, aunque su hermana ha insistido en que estaba muy deprimido en ese momento. Pero en realidad fue todo lo contrario. Fue un shock para mí que la gente incluso pensara eso realmente, que lo mató la inspiración que tenía él hacia ese personaje de Joker. Lo que realmente mató a Ledger fue una intoxicación aguda de los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, elprazolam y doxilamina. Según la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York, hemos concluido que la forma de muerte fue accidental, como resultado del abuso de medicamentos recetados. Ese fue el fin a la leyenda de Ledger. La muerte de Paul Walker en el año 2013 causó conmoción en Hollywood y en el resto del mundo, con la irónica circunstancia de que fue horrible y que no hizo sino aumentar el dolor de los protagonistas de Rápido y Furioso y de millones de fanáticos. Walker murió cuando el Porsche de carrera GT en el que viajaba se estrelló a una velocidad de 100 km por hora, girando 180 grados y casi partiéndose a la mitad antes de explotar en una bola de llamas en el borde de la carretera. El conductor, Roger Rodas, también murió, y de una manera muy horrible también. Su autopsia reveló que la parte superior de su cráneo estaba tan dañada que su cerebro quedó expuesto. Pero incluso eso palidece en comparación con la inquietante descripción del cuerpo de Paul Walker. El forense del condado de Los Ángeles reveló que el actor fue encontrado en una postura pugilística, lo que significa que sabía que el accidente se avecinaba y se acurrucó en una bola para protegerse. Sin embargo, no le hizo mucho bien. La causa oficial de la muerte en el certificado dice: efectos combinados de lesiones traumáticas y térmicas. Aunque el informe de la autopsia de Walker ofrece muchas más lecturas gráficas, sufrió múltiples roturas de huesos, incluyendo su pelvis, clavícula y mandíbula, y su cuerpo estaba tan carbonizado que ninguno de sus órganos era adecuado para la donación. Tal vez el hallazgo más inquietante de los médicos forenses fue que Walker podría haber estado vivo por algunas respiraciones agonizantes después del impacto, ya que se descubrieron restos de cenizas en su tráquea. Afortunadamente para los fanáticos y la familia, no había rastros de drogas en el sistema de ninguno de los dos, ni de Walker ni de Rodas, que era el conductor.
La estrella de 8 millas, Brittany Murphy, tenía 32 años cuando falleció de lo que según su autopsia fue una neumonía. El informe del médico forense dijo que Murphy había estado sufriendo de anemia agravada por un flujo menstrual abundante, lo que dejó su cuerpo débil y propenso a la infección. Tristemente la actriz se había negado a ir al médico porque le temía a los paparazzi que le estaban siguiendo en los alrededores de su casa. ¿Y cuándo fue? Lastimosamente, ya era demasiado tarde. En el momento que Brittany se derrumbó en su cuarto de baño probablemente no había nada que los paramédicos o personal del hospital pudieron haber hecho para salvarla. El patólogo forense Richard Shepard dijo: pero si la hubieran llevado al hospital 24 horas antes y si le hubieran administrado drogas por vía intravenosa, es muy probable que haya sobrevivido y todavía está aquí con nosotros. Pero de acuerdo con el padre de Murphy, no se trataba de drogas intravenosas que su hija necesitaba, sino de un antídoto. Él cree que fue envenenada y fue asesinada por ese envenenamiento. Angelo Bertolotti, el padre de Brittany, quien está demandando a Lifetime por publicar una biografía no autorizada de su hija, comenzó a sospechar después de que su yerno muriera exactamente y en las mismas condiciones en las que murió Brittany, alegando que ambos fueron asesinados por funcionarios del gobierno, después de mostrar públicamente apoyo a un disidente. Terminó diciendo: simplemente dos personas no pueden morir jamás por las mismas circunstancias, casi iguales y casi al mismo tiempo. Tal vez la autopsia más esperada en la historia de la cultura de las celebridades fue la del rey del pop, Michael Jackson, quien fue encontrado sin respiración en su cama la tarde del 25 de junio del año 2009 por su médico personal, Conrad Murray. Jackson estaba trabajando duro ensayando para una serie de conciertos de regreso en Londres y Murray había renunciado a su trabajo en práctica para acompañar al cantante excéntrico al Reino Unido e intentó revivir a Jackson cuando lo encontró, pero no pudo hacerlo y por supuesto fue declarado culpable de homicidio involuntario en noviembre del año 2011, declarándose culpable de prescribir el fármaco Propofol sin garantías adecuadas. Sin embargo, no fue la única droga encontrada en el sistema de Jackson. La leyenda tenía un cóctel de midazolam, diazepam, lidocaína y efedrina en ese momento, y todo esto junto con el uso incontrolado de Propofol era demasiado para su debilitado cuerpo. El hecho de que Michael Jackson haya usado mal los medicamentos recetados no fue una sorpresa para el público, pero hubo muchos otros detalles inquietantes que surgieron en su autopsia. No hubo indicios en la autopsia de que hubiera algo anatómicamente incorrecto en él que pudiera haberlo llevado a la muerte prematura, dijo el doctor Christopher Rogers durante su examen al cuerpo de Jackson. Pero lo que sí encontró fueron alteraciones estéticas, algo extrañas. Rogers reveló que los labios del cantante habían sido tatuados con color rosa y que la parte frontal de su cuero cabelludo había sido teñido de negro para que su peluca se mezclara mejor. ¡Qué curioso! El reverendo Martin Luther King al parecer no era tan influyente como todos creen, pero cobró gran influencia después de su asesinato por parte del pequeño delincuente James Wright en el año 1968. El activista por los derechos civiles estaba perdiendo el apoyo de algunos de los miembros más jóvenes de la comunidad afroamericana debido a su enfoque de no violencia, y los estaba ganando Malcolm X,
que ofrecía una línea más dura sobre la desigualdad racial en los Estados Unidos. Como resultado, el reverendo Martin Luther King se distanció del movimiento Black Power, Poder Negro, y en cambio defendió los derechos de los estadounidenses de todo credo. Con ese mismo espíritu, asistió a una huelga de trabajadores de saneamiento en Memphis, Tennessee, donde dio un discurso que parecía prefigurar lo que iba a sucederle. Dijo: «He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí contigo, pero quiero que sepas que esta noche como pueblo llegaremos a la tierra prometida, y estoy feliz por eso». La noche siguiente a este discurso, salió al balcón del hotel donde estaba hospedado y recibió un disparo en el cuello que acabó con su vida. Los disturbios estallaron en todo Estados Unidos, exacerbados por la descripción inquietante de cómo murió el doctor reverendo Martin Luther King. Herida de bala con transección total de la columna cervical inferior y columna torácica superior. La autopsia oficial declaró como causa de muerte y agregó que la laceración de la arteria vertebral, la arteria subclavia y la vena yugular también fueron factores contribuyentes a su muerte. A pesar de promover la paz en su vida, el asesinato de King solo sirvió para aumentar el enojo y la segregación en varias comunidades en todo Estados Unidos. Para los fanáticos de Star Wars, la Navidad del año 2016 estuvo lejos de ser una ocasión feliz, empañada por el repentino y triste fallecimiento de Carrie Fisher, la actriz de 60 años que tenía un vuelo el día 23 de diciembre de Londres a Los Ángeles, cuando de pronto sufrió un paro cardíaco, y mientras el personal y los pasajeros de la línea aérea hacían lo que podían hasta que el avión aterrizara, Fisher murió poco después de ser trasladada al Ronald Reagan Hospital de la Universidad de California. Se inscribió en los anales de la historia de la cultura pop interpretando a la princesa Leia, Organa en la época espacial de George Lucas. Mientras los fanáticos de Fisher sabían que le gustaba festejar, los resultados de su autopsia aún eran inquietantes. El cóctel de drogas proverbial que se encontró en el sistema de Fisher, con su revisión de toxicología, encontró evidencia de cocaína, metadona, MDMA, mejor conocido como éxtasis, alcohol y algunos opiáceos. ¡Caramba! Tal vez la revelación más impactante de la autopsia fue que hubo exposición a la heroína, aunque la dosis y el tiempo de exposición no fueron identificados por los exámenes. Pero quienes nombraron la causa oficial de la muerte de Carrie Fisher dijeron que había muerto de apnea del sueño, una condición que impide que el aire le llegue a los pulmones. Maquillaje.